El comandante Hake Harrison se encontraba junto al gran ventanal de la Estación Espacial Luna Prime, observando la oscuridad vacía donde debería haber flotado la poderosa flota terrestre. Habían pasado 3 días desde que la mayor fuerza militar de la humanidad había desaparecido. Sin dejar rastro, 12.000 naves que transportaban a los mejores soldados y oficiales que la Tierra jamás había entrenado se habían desvanecido como si nunca hubieran existido. La flota había sido enviada a verificar unas extrañas lecturas de energía cerca del sistema estelar Kepler, donde varias colonias humanas habían interrumpido repentinamente toda comunicación. La almirante Kate Morrison dirigió personalmente la misión y se llevó consigo casi la mitad de todo el poder militar humano. El último mensaje de la nave principal, el USS Defiant, había sido completamente normal y rutinario, anunciando que todas las naves estaban listas y entrando en el sistema Kepler. Entonces todo quedó en silencio. El ardiente teniente Ben Rodríguez se acercó a Harrison con la preocupación escrita en el rostro. Llevaba un bloc de datos en las manos y su uniforme parecía arrugado, como si hubiera trabajado muchas horas sin descanso. Rodríguez había sido la mano derecha de Harrison durante 5 años y nunca antes se había visto tan asustado. «Señor, terminamos de revisar todos los sensores de largo alcance y no encontramos absolutamente nada», dijo Rodríguez mientras le entregaba el bloc de datos. «No hay restos, ni señales de energía, ni rastro de nuestras naves en ningún lugar del sistema Kepler ni de sus alrededores». Harrison tomó el bloc y miró las lecturas vacías. A sus 62 años, había presenciado 3 guerras alienígenas diferentes y había visto morir a hombres valientes en batallas por toda la galaxia. Pero nunca antes se había enfrentado a algo así. La desaparición de la gran flota dejó a la Tierra prácticamente sin protección, salvo unas pocas naves de patrulla, algunas plataformas de defensa orbital y las viejas naves que formaban la guardia local. «¿Qué hay de las redes de comunicación alienígenas?», preguntó Harrison mientras seguía mirando los datos vacíos de los sensores. Rodríguez negó lentamente con la cabeza. «Eso es lo más extraño, señor. Todos se han quedado en completo silencio. Los canales comerciales cepranos, que normalmente nunca dejan de comunicarse, están en silencio. Las frecuencias diplomáticas Mantis que transmiten cada hora están muertas. Incluso el parloteo de fondo de las zonas neutrales, que continúa día y noche, ha cesado». Harrison sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no se trataba solo de naves desaparecidas. La galaxia albergaba docenas de especies diferentes que viajaban entre las estrellas, y muchas de ellas mantenían redes de comunicación constantes que se extendían a lo largo de cientos de años luz. Que todos guardaran silencio al mismo tiempo significaba algo mucho peor que la simple desaparición de una flota. La DRA. Lisa Parker, experta en formas de vida extraterrestre de la estación, se unió a ellos en la ventana. Normalmente mantenía la calma bajo presión, pero ahora le temblaban ligeramente las manos mientras sostenía su escáner. Parker había estudiado especies extraterrestres durante 15 años y sabía más sobre comunicación galáctica que casi nadie en el espacio humano. «Comandante, he estado observando las redes de comunicación subespacial durante las últimas 70 horas», dijo con una voz que intentaba mantener la calma. «En todo ese tiempo, no hemos detectado ninguna transmisión de ninguna de las civilizaciones alienígenas conocidas. Ni siquiera las señales automáticas que suelen funcionar constantemente». Harrison observó las estrellas, que parecían diferentes. Se veían frías y distantes, como si ocultaran secretos que la humanidad no debía conocer. El silencio se sentía pesado y amenazante, como la calma antes de una terrible tormenta. Había estado al mando de operaciones militares durante más de 30 años y había aprendido a confiar en sus instintos. Ahora mismo, esos instintos gritaban que algo muy malo estaba sucediendo. «Conéctenme con el comando de la Tierra ahora mismo», ordenó Harrison mientras se alejaba de la ventana. «Y comiencen a prepararse para una misión de reconocimiento. Necesitamos averiguar qué le pasó a nuestra gente y debemos averiguarlo rápido». Rodríguez asintió y comenzó a caminar hacia el centro de comunicaciones. Sus pasos resonaron en el pasillo, que de repente parecía demasiado silencioso. Harrison lo vio irse y luego se giró para mirar el espacio vacío donde miles de naves humanas deberían estar preparándose para su regreso. Viaje a la Tierra. La DRA. Parker permaneció a su lado y ajustó su escáner para probar diferentes frecuencias. «Comandante, ¿y si lo que se llevó nuestra flota también se llevó a todas las civilizaciones alienígenas?», preguntó en voz baja. «¿Y si somos los únicos que quedamos?». Harrison no respondió de inmediato porque estaba pensando en la misma terrible posibilidad. Si algo tenía el poder de hacer desaparecer 12.000 naves de guerra avanzadas sin dejar rastro, probablemente podría hacer lo mismo con civilizaciones alienígenas enteras.
La galaxia había estado llena de voces y actividad desde que los humanos viajaron entre las estrellas. Naves comerciales, naves diplomáticas, naves de exploración y patrullas militares habían creado un flujo constante de comunicación que hacía que se sentían vivos y ocupados. Ahora solo había silencio. «Los encontraremos», dijo Harrison finalmente, pero su voz sonaba menos segura de lo que deseaba. «Nuestra gente es fuerte e inteligente. Han sobrevivido a situaciones peores que esta». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Harrison supo que esto era diferente a todo lo que los humanos habían enfrentado antes. Las guerras alienígenas se habían librado contra enemigos que podían ver y comprender. Esto era algo completamente distinto. Era como luchar contra sombras que podían hacer desaparecer flotas enteras sin dejar rastro. El sistema de inteligencia artificial de la estación espacial emitió un suave timbre y anunció que el comando de la Tierra estaba listo para comunicarse. Harrison se alisó el uniforme y caminó hacia el centro de mando, sabiendo que tendría que explicar a sus superiores que la mayor fuerza militar de la humanidad simplemente había desaparecido. Tendría que decirles que la galaxia se había quedado en silencio y que la Tierra podría estar completamente sola por primera vez desde que los humanos aprendieron a viajar entre las estrellas. Mientras caminaba por los rincones de la Luna, el primer Harrison pensó en los 12.000 hombres y mujeres que habían seguido al almirante Morrison hacia lo desconocido. Tenían familias esperándolos en la Tierra. Tenían sueños y planes para el futuro. Ahora se habían ido, y nadie sabía si estaban muertos, capturados o algo aún peor. La primera regla del mando militar era nunca asumir que el peor escenario realmente ocurriría. Pero mientras Harrison se preparaba para contactar con el mando terrestre, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la humanidad acababa de descubrir que estaban muy solos en una galaxia que de repente se había vuelto mucho más peligrosa de lo que nadie hubiera imaginado. La capitana Amy Stevens guió la nave de reconocimiento USS Pathfinder a través de los restos destrozados de lo que una vez fue el hermoso mundo natal de los Cepria. El planeta que había albergado a 2.000 millones de pacíficos traidores ahora parecía una gema rota flotando en el espacio. Su superficie estaba cubierta de enormes cráteres de impacto y extrañas formaciones cristalinas que brillaban con una luz inquietante que hacía que le dolieran los ojos al mirarla directamente. «Dios mío, ¿qué ha pasado aquí?», susurró el sargento Roy Mitchell desde su posición en los controles de los sensores. Su voz era apenas audible por encima del silencioso zumbido de los motores de la nave. Todo el planeta parecía como si algo se lo hubiera comido por dentro. Stevens había elegido cuidadosamente a su tripulación de 20 personas para esta peligrosa misión. Eran lo mejor que la humanidad podía ofrecer, y todos eran supervivientes de la brutal campaña de Cento y veteranos del largo conflicto de Orión. Estos hombres y mujeres habían presenciado cosas terribles en sus carreras militares, pero nada los había preparado para lo que estaban descubriendo mientras viajaban por los antiguos territorios del Consejo Galáctico. La DRA. Carol Wright, experta del equipo en arqueología alienígena, estudió las lecturas del escáner con creciente alarma. Sus manos se movían rápidamente por el panel de control mientras intentaba comprender los datos. Las señales de energía son completamente diferentes a todo lo que tenemos en nuestras bases de datos informáticas. Estas formaciones cristalinas parecen estar modificando la materia a nivel molecular. Parece que algo está cosechando sistemáticamente mundos enteros pieza por pieza. El Pathfinder había estado buscando en el espacio durante 3 largas semanas, siguiendo el rastro que la gran flota había dejado a través de un sistema tras otro. Lo que encontraron dondequiera que miraron fue destrucción a una escala casi imposible de comprender. Los feroces clanes de guerreros mantis habían desaparecido. Los eruditos andromedanos que habían compartido sus conocimientos con muchas especies se habían desvanecido. Incluso los misteriosos habitantes del vacío, que rara vez hablaban con nadie, habían desaparecido por completo. Todos los mundos que la tripulación visitó mostraban exactamente el mismo patrón aterrador. Primero, hubo batallas masivas con disparos y explosiones por todas partes. Luego, todo quedó en silencio. Finalmente, estas extrañas formaciones de cristal comenzaron a crecer por la superficie, como una especie de enfermedad metálica que consumía todo lo que tocaba. «Capitán, detecto una señal muy débil proveniente del cuarto planeta de este sistema», gritó el navegante Tony García desde su estación. Su voz estaba emocionada, pero también preocupada. «Suena como si fuera humano». Steven sintió que su corazón se aceleraba. Después de semanas de no encontrar nada más que muerte y destrucción, la posibilidad de encontrar supervivientes parecía demasiado buena para ser verdad. «Pongan la señal en el altavoz principal para que todos pudiéramos oírla».
El puente se llenó de estática e interferencias que hicieron que todos se inclinaran hacia adelante para escuchar con más atención. Entonces, entre todo el ruido, se escuchó una voz débil y desesperada. Eso fue definitivamente humano. Les habla el coronel Dean Murphy de la Quinta División de Marines. Si alguien puede oír este mensaje, estamos atrapados en el planeta. Zefria 4. La flota luchó contra ellos con todas sus fuerzas, pero el enemigo seguía avanzando. Almirante Morrison. Dio la orden de retirada, pero algo falló con los motores de salto. Estamos dispersos por todo el sistema, y estas cosas que nos atacaron no son de nuestra galaxia. Steven se aferró a los brazos de su silla de mando con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Por fin habían encontrado a alguien que había sobrevivido al desastre que destruyó la gran flota. García, traza un rumbo a Zefria 4 tan rápido como esta nave pueda ir. Bien. Quiero que me cuentes todo lo que puedas averiguar sobre esas formaciones de cristal. Michei, prepara a los marines para un posible combate con fuerzas hostiles. Mientras la Pathfinder cambiaba de dirección y se dirigía al cuarto planeta, Stevens intentó no pensar en lo que el mensaje del coronel significaba para el resto de la humanidad. Si la gran flota se hubiera topado con algo lo suficientemente poderoso como para destruir civilizaciones enteras, las pocas defensas que quedaban en la Tierra no podrían detenerlo. La Guardia Nacional y las plataformas orbitales serían como intentar detener una avalancha con un puñado de piedras. Pero los supervivientes de Zefria 4 también eran la única esperanza para obtener respuestas sobre lo sucedido con la flota. Eran los únicos que habían visto al enemigo y habían vivido para contarlo. Si la humanidad quería tener alguna posibilidad de sobrevivir a lo que se avecinaba, necesitaban saber todo lo que el coronel Murphy y su gente habían aprendido. El sistema de inteligencia artificial de la nave había sido programado con información sobre cada victoria militar importante en la historia de la humanidad. Intentó animarles diciendo: «Capitán, el análisis de los registros históricos muestra que las mayores victorias de la humanidad a menudo han ocurrido cuando la situación parecía completamente desesperada». Stevens casi logró sonreír ante eso. La IA tenía razón al afirmar que la historia de la humanidad está llena de victorias imposibles. Los humanos tenían un talento especial para ganar batallas que deberían haber perdido y encontrar maneras de sobrevivir cuando todo parecía desesperado. Pero esto era diferente a todo lo que habían enfrentado antes. No se trataba solo de ganar una batalla o sobrevivir a una guerra. Se trataba de la supervivencia de todas las civilizaciones libres de la galaxia. El Pathfinder sobrevoló el campo de escombros que lo rodeaba. Zefria 4 y Stevens pudieron ver los restos de naves humanas mezclados con los restos de naves alienígenas. Algunos de los escombros aún brillaban con la misma luz extraña que provenía de las formaciones de cristal. Era como contemplar el cementerio de una batalla entre dioses. «Capitán, recibimos otra transmisión desde la superficie del planeta», informó García. «El coronel Murphy dice que han estado librando batallas continuas durante 3 semanas. Se están quedando sin munición y suministros médicos». Stevens observó la pantalla táctica que mostraba la superficie del planeta cubierta con esos crecimientos de cristal. Fuera cual fuese el enemigo, no se habían conformado con derrotar a la flota. Estaban consumiendo sistemáticamente todo el planeta, igual que lo habían hecho con el mundo natal de Zefria y probablemente con docenas de otros mundos. «Todos, prepárense para el aterrizaje», anunció Stevens por el sistema de comunicación de la nave. «Vamos a sacar a nuestra gente de ahí y averiguaremos exactamente a qué nos enfrentamos». Esta podría ser la última oportunidad de la humanidad para comprender al enemigo antes de que venga a la Tierra. Mientras el Pathfinder descendía a través de la atmósfera alienígena hacia la superficie del planeta, Steven se preguntó si estarían cayendo en una trampa. Pero también sabía que el coronel Murphy y sus marines llevaban 3 semanas luchando solos y merecían saber que alguien venía a ayudarlos. Incluso si esa ayuda no fuera suficiente para salvar a ninguno de ellos. El coronel Dan Murphy se agazapó tras los restos metálicos retorcidos de una torreta de defensa cepriana y observó el horizonte con ojos cansados por haber visto demasiada muerte. Su fuerza improvisada de 300 marines y personal de la flota llevaba 3 semanas luchando por sus vidas. Desde el terrible encuentro de la gran flota con las criaturas que su gente ahora llamaba el punto DVORS, el enemigo no se parecía a nada que la humanidad hubiera enfrentado en todas sus guerras por la galaxia. Llegaron en naves que parecían doblar el espacio mismo y aparecían como formas geométricas imposibles de comprender. Mirarlos directamente le dolía la cabeza y le llenaban los ojos de lágrimas, pero no era su extraña tecnología lo que los hacía tan aterradores. Era su propósito y lo que hacían a mundos enteros. Lo consumían todo, no solo edificios, armas y personas,
sino la idea misma de la existencia. Dejaban atrás solo esas formaciones de cristal que parecían reescribir la realidad según reglas sin sentido. Murphy había visto ciudades enteras desaparecer en esos cristales y luego verlos crecer y brillar como si se alimentaran de lo que habían tomado. El coronel pionero pide coordenadas de aterrizaje seguro, gritó la soldado Ellen Davis mientras se arrastraba entre los escombros para llegar a su posición. Su uniforme estaba roto y su rostro estaba cubierto por el extraño polvo azul que lo cubría todo. En este mundo muerto, tienen suministros médicos y refuerzos. Murphy sintió una oleada de esperanza que lo invadió por primera vez en semanas. La capitana Stevens los había encontrado y estaba dispuesta a arriesgar su nave y tripulación para ayudarlos. Díganles que aterricen en las coordenadas Delta 7, pero asegúrense de que sepan a dónde se dirigen. Este lugar no es seguro para nadie, mientras la nave de rescate humano iniciaba su descenso a través de la atmósfera envenenada. La mente de Murphy regresó a la batalla que había iniciado esta pesadilla. El almirante Morrison había liderado la gran flota hacia el sistema Kepler, esperando encontrar los problemas habituales que asolaban las colonias exteriores. Piratas, tal vez asaltantes, o posiblemente una facción alienígena rebelde que estaba causando problemas. En cambio, habían descubierto algo que violaba todas las leyes de la física y la biología que los humanos entendían. Los devoradores no eran conquistadores de ninguna manera lógica. Eran recolectores que recolectaban especies y civilizaciones enteras y las almacenaban en esas formaciones de cristal. Por razones que nadie podía descifrar, las grandes potencias de la galaxia no habían caído por una derrota militar, sino por algo mucho más terrible. Habían sido catalogadas, categorizadas y archivadas, como especímenes en un vasto museo alienígena. La capitana Stevens y su equipo establecieron rápidamente un perímetro defensivo alrededor de su lugar de aterrizaje mientras sus marines distribuían alimentos y suministros médicos a los exhaustos supervivientes de Murphy. El coronel pudo ver la conmoción en sus ojos al contemplar la devastación que los rodeaba. Este planeta había sido una vez hermoso con ciudades de cristal y jardines flotantes. Ahora era un páramo de metal retorcido y formaciones alienígenas en crecimiento. Coronel, necesitamos saber todo lo que pueda decirnos sobre estos devoradores, dijo Steven mientras se reunían alrededor de una pantalla portátil que mostraba información táctica. Las defensas restantes de la Tierra no podrán contenerlos por mucho tiempo si deciden atacar nuestro sistema natal. El rostro curtido de Murphy se veía sombrío al pensar en todo lo que había presenciado durante la batalla final. Capitán, no creo que entienda a qué nos enfrentamos realmente. Estas cosas no son una simple amenaza alienígena como los mantis o los andromedanos. Son algo completamente diferente. Durante la última batalla, el almirante Morrison logró dañar una de sus naves lo suficiente como para romper el casco. Lo que salió de esa ruptura no fue orgánico ni mecánico. Fue como matemáticas vivientes. Como si alguien hubiera dotado de consciencia a una ecuación geométrica capaz de pensar y moverse. La DRA. Wright levantó la vista de su escáner, donde había estado estudiando las formaciones cristalinas que cubrían el paisaje. Sus lecturas mostraron patrones de energía que desafiaban todo lo que sabía de física. Coronel, estas estructuras cristalinas contienen información codificada sobre todas las especies que han encontrado. Es como si estuvieran construyendo una enorme base de datos de toda la vida inteligente de la galaxia. La verdadera pregunta es ¿qué planean hacer con toda esa información?, dijo Steven en voz baja mientras estudiaba la pantalla táctica. Y lo más importante, ¿cómo los detenemos antes de que añadan humanidad a su colección? Murphy esbozó una sonrisa amarga sin ningún tipo de humor. Capitán, he estado pensando en esa misma pregunta durante 3 semanas. El último mensaje del almirante Morrison antes de que los devoradores capturaran su nave fue muy simple. Dijo que le dijeran a la Tierra que corriera. Que corrieran tan lejos y rápido como pudieran y que nunca miraran atrás. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Murphy supo que correr no era algo que los humanos hicieran bien. Nunca habían sido la especie más fuerte de la galaxia, y definitivamente no eran los más inteligentes, pero siempre habían sido los más testarudos. Cuando todas las demás especies se rendían o se retiraban, los humanos seguían luchando incluso cuando la victoria parecía imposible. A veces, esa terquedad era justo lo que el universo necesitaba. Tiene que haber una manera de luchar contra ellos, dijo Steven con determinación. Todo enemigo tiene una debilidad. Todo sistema tiene un fallo. Solo tenemos que encontrarlo. La DRA. Wright ajustó su escáner para probar diferentes frecuencias, y de repente, sus ojos se abrieron de par en par con emoción. Espera,
estoy obteniendo unas lecturas muy extrañas de las formaciones cristalinas. Los patrones de energía no son aleatorios. Siguen algún tipo de secuencia, como un programa de computadora. ¿Y si estas cosas no son solo dispositivos de almacenamiento, sino unidades de procesamiento? Murphy sintió una chispa de esperanza por primera vez desde que comenzó la batalla. ¿Quieres decir que podrían ser máquinas pensantes, en lugar de solo contenedores? Exactamente, dijo Wright mientras señalaba la pantalla de su escáner. Y si están procesando información, entonces podrían ser vulnerables al mismo tipo de ataques que funcionan contra los sistemas informáticos. Podríamos interrumpir sus operaciones o incluso volverlos unos contra otros. Stevens miró los datos y luego a Murphy. Colon. Oe, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que terminen de procesar este planeta? Murphy miró su reloj y calculó la velocidad a la que habían estado creciendo las formaciones de cristal. Según lo que he observado, quizás 6 horas antes de que pasen al siguiente objetivo, y capitán, si siguen su patrón anterior, el próximo objetivo será la Tierra. El pequeño grupo de supervivientes se miró con la certeza de que podrían ser la última esperanza de la humanidad. Habían descubierto algo importante sobre el enemigo. Pero estaban atrapados en un mundo moribundo con recursos limitados y sin forma de avisar a la Tierra a tiempo. El destino de cada ser humano en la galaxia podría depender de lo que pudieran lograr en las próximas horas. El almirante Hake Harrison se encontraba en el Centro de Comando de Defensa Global de la Tierra observando la pantalla holográfica que mostraba la aproximación de la flota devoradora. Las formas geométricas se movían por el espacio como pesadillas vivientes, y su sola presencia las hacía. Todas las lecturas de los sensores fluctuaban de forma descontrolada. En tan solo 4 horas, llegarían a las plataformas de defensa orbital de la Tierra y comenzaría la batalla final por la humanidad. La evacuación de las colonias exteriores avanzaba a toda velocidad, pero no había ningún lugar al que escapar que los devoradores no pudieran seguir. El análisis del Dr. Wright sobre su tecnología había revelado la verdad más aterradora de todas. Estos seres existían parcialmente fuera del espacio y el tiempo normales, lo que les permitía rastrear cualquier civilización que hubiera aprendido a viajar más rápido que la luz. Huir solo retrasaría lo inevitable. Señor, los supervivientes de la Gran Flota solicitan permiso para unirse a la defensa, informó la capitana Stevens, quien había regresado de su misión de rescate con información crucial sobre el enemigo. Conocen las tácticas de los devoradores mejor que nadie y quieren luchar. Harrison asintió con gravedad. Todas las naves y todos los oficiales experimentados serían necesarios para lo que se avecinaba. La flota de defensa de la Tierra constaba de apenas 200 naves, y la mayoría eran cruceros antiguos y naves civiles reconvertidas. Contra la fuerza que había consumido a las mayores potencias militares de la historia galáctica, parecía como intentar detener una avalancha con un puñado de piedras. El coronel Murphy, quien ahora se desempeñaba como asesor táctico de Harrison, señaló la pantalla con pulso firme. Almirante, hemos identificado cuál podría ser su debilidad. Las naves devoradoras son increíblemente poderosas, pero parecen tener serias dificultades para adaptarse a tácticas completamente impredecibles. Durante la batalla final de la Gran Flota, las naves que sobrevivieron más tiempo fueron las que abandonaron por completo la doctrina de combate estándar. ¿Qué sugiere exactamente, coronel?, preguntó Harrison mientras estudiaba la formación enemiga que se acercaba. Puro caos, señor. Caos desestructurado sin ningún patrón. Cada nave lucha de forma independiente, sin una estrategia coordinada ni movimientos predecibles. Impedirles catalogar nuestras respuestas y añadirlas a su base de datos. El teniente comandante Ray Phillips, quien se desempeñaba como jefe táctico de la Tierra, frunció el ceño ante la sugerencia. Eso contradice todo lo que sabemos sobre el combate de flotas. Sería un suicidio militar abandonar toda coordinación, señor, interrumpió el Dr. Wright, quien había estado estudiando los patrones de comportamiento del enemigo durante semanas. La sabiduría militar convencional asume que se lucha contra un enemigo convencional. Estos seres procesan la información de maneras que sugieren que analizan nuestros patrones de combate y se adaptan a ellos en tiempo real. El coronel Murphy podría tener razón. El caos puro podría ser lo único que no pueden predecir ni contrarrestar. Harrison estudió la flota que se aproximaba en la pantalla y sintió el peso del mando sobre sus hombros. Como oficial militar de carrera, la idea de abandonar las tácticas coordinadas le parecía traicionar todo lo que había aprendido. Pero, de nuevo, todo en esta situación era completamente inédito. Ninguna academia militar en el espacio humano había impartido jamás cursos sobre cómo combatir ecuaciones geométricas vivientes. Coronel Murphy,
Usted coordinará nuestra respuesta descoordinada, dijo finalmente. Cada capitán de nave recibe una simple orden. Luca. Con todas tus fuerzas y no sigas el ejemplo de nadie más. Phillips cargó todas las naves con ojivas nucleares, torpedos de plasma y cualquier otra cosa que provoque grandes explosiones. Si vamos a hacer nuestra última resistencia, haremos que sea memorable. Mientras el personal de mando se desplegaba en sus puestos de batalla, Harrison se tomó un momento para mirar por la ventana la canica azul de tierra que flotaba pacíficamente en el vacío. En algún lugar, allá abajo, las familias se despedían de sus seres queridos, sin saber si los volverían a ver. Los niños eran arropados en la cama, mientras sus padres intentaban ocultar su miedo. El peso de proteger todas esas vidas inocentes era más pesado que cualquier otra carga que hubiera soportado. El capitán Stevens ya estaba liderando una misión desesperada para colocar cargas nucleares en las naves enemigas que se acercaban. Sus voluntarios sabían que probablemente era una misión suicida, pero se habían ofrecido voluntarios de todos modos porque alguien tenía que intentarlo. El coronel Murphy se coordinaba con los supervivientes de la Gran Flota para compartir toda la información recopilada sobre las debilidades de los devoradores. El Dr. Wright trabajaba frenéticamente en los laboratorios científicos buscando una solución tecnológica que les diera una ventaja. Las primeras naves devoradoras aparecieron en los confines del sistema solar como oscuras heridas en el espacio. Sus cascos geométricos no reflejaban la luz y parecían absorber la energía de las estrellas cercanas. Las formaciones cristalinas de sus superficies latían con ese mismo brillo inquietante que había consumido tantos mundos. Cada nave era del tamaño de una pequeña ciudad y se movía con una gracia imposible por el vacío. Todas las naves. Aquí el almirante Harrison. Anunció por el sistema de comunicación de la flota. Hoy luchamos no solo por la Tierra, sino por todas las civilizaciones libres de la galaxia. El enemigo cree que puede catalogarnos y archivarnos como especímenes de su colección. Están a punto de aprender que los humanos no se archivan en silencio. La batalla comenzó cuando la capitana Stevens y su escuadrón de voluntarios lanzaron su ataque kamikaze contra la nave devoradora líder. Sus pequeñas naves parecían insectos atacando a un gigante mientras se lanzaban en picado hacia la formación enemiga. Explosiones nucleares florecieron contra la sala alienígena como flores brillantes, pero la nave pareció absorber la energía y seguir adelante. Entonces ocurrió algo inesperado. La explosión de la nave de Steven creó un efecto cascada que reveló la verdadera naturaleza de las formaciones de cristal. No eran simples dispositivos de almacenamiento, sino unidades de procesamiento activo que contenían la conciencia digitalizada de miles de especies. Cuando los cristales se dañaron, las minas almacenadas comenzaron a liberarse. Todas las naves apuntan a las formaciones de cristal en sus cascos, transmitió Stevens mientras su nave dañada giraba entre los restos. No son sistemas de armas. Son prisiones que albergan civilizaciones enteras. La flota humana respondió con la furia caótica que Murphy había recomendado. Cada capitán tomó decisiones que desafiaban la lógica táctica. Cada ataque provenía de un ángulo inesperado. Algunas naves usaban sus rayos tractores como armas. Otras embestían naves enemigas a toda velocidad. Algunas incluso intentaron abordar las naves geométricas solo con marines y rifles de plasma. Los devoradores se vieron incapaces de procesar la absoluta aleatoriedad de la respuesta humana. Sus sistemas analíticos habían sido diseñados para catalogar el comportamiento militar predecible. Pero los humanos luchaban como locos, sin importarles su propia seguridad. Cada vez que las computadoras alienígenas intentaban predecir el siguiente paso de una nave humana, ésta hacía algo completamente diferente. Dot Harrison observó el desarrollo de la batalla y se dio cuenta de que, a veces, la mejor estrategia militar era descartarla por completo. A veces, la victoria no provenía de seguir la doctrina, sino de ser tan imposible y obstinadamente humanos que el propio universo tuvo que adaptarse. La batalla por la Tierra duró 18 horas y cambió el curso de la historia galáctica para siempre. La almirante Harrison observó desde el centro de mando mientras la capitana Steven destruía con éxito la nave devoradora de Tapa con su ataque kamikaze. La enorme explosión creó una reacción en cadena que reveló algo extraordinario sobre las naves geométricas. No eran simples naves, sino prisiones que contenían la conciencia digitalizada de miles de especies diferentes. Así pues, las formaciones cristalinas de la nave destruida están liberando cantidades masivas de datos codificados, exclamó la doctora Wright con una mezcla de emoción y horror en su voz. No son simples dispositivos de recolección. Son unidades de almacenamiento para civilizaciones enteras que han sido convertidas a formato digital.
Mientras la flota humana luchaba con la desesperada creatividad que el coronel Murphy había sugerido, algo sin precedentes comenzó a suceder. Los devoradores, acostumbrados a analizar y catalogar respuestas militares predecibles, se encontraron completamente incapaces de procesar el caos absoluto del enfoque de la humanidad. Cada nave luchaba de forma diferente. Cada capitán tomaba decisiones que desafiaban toda lógica táctica, y cada ataque provenía de un ángulo sin sentido. Doc, la capitana Stevens, pilotó su nave gravemente dañada a través de los restos de la formación enemiga y descubrió que la mayor debilidad del devorador no era tecnológica, sino filosófica. Eran arcaicos, no conquistadores, y todo su enfoque de la guerra se basaba en la suposición de que todas las especies lucharían según algún tipo de patrón lógico. Los humanos rompían esa suposición con cada maniobra descabellada. Todas las naves. Aquí Stevens transmitió a toda la flota. Apunten a las formaciones de cristal en las alas enemigas. No son sistemas de armas. Son unidades de almacenamiento llenas de las mentes de todas las especies que estas cosas han capturado. El curso de la batalla cambió cuando el teniente comandante Phillips, en un momento de locura inspirada, usó el rayo tractor del USS Intrepid para agarrar físicamente una de las naves de Bohr más pequeñas. Entonces, usaron la nave geométrica como arma contra los demás, blandiéndola como un garrote enorme. La nave alienígena, diseñada para existir parcialmente fuera del espacio y el tiempo normales, no pudo soportar la paradoja de ser utilizada como un simple arma cinética. A medida que más naves devoradoras caían ante el caótico asalto humano, las formaciones cristalinas comenzaron a liberar sus datos almacenados en oleadas masivas. Las redes de comunicación de la galaxia, que habían permanecido en silencio durante meses, resurgieron repentinamente con una actividad sin precedentes. Los canales comerciales ceprianos volvieron a estar en línea. Las frecuencias diplomáticas de los mantis se reanudaron. Su parloteo constante. Incluso las comunicaciones de fondo de las zonas neutrales regresaron en una cacofonía de voces que habían quedado atrapadas en una prisión digital. Las mentes liberadas de civilizaciones enteras comenzaron a comprender qué les había sucedido. Habían sido recopiladas y almacenadas como libros en una biblioteca mientras sus formas físicas eran destruidas. Los devoradores creían sinceramente que estaban salvando a estas especies de la muerte y la descomposición al preservarlas en perfecto formato digital. Pero las conciencias almacenadas no querían ser preservadas. Querían ser liberadas. Los devoradores, ante el colapso total de su catálogo cuidadosamente mantenido, tomaron una decisión que sorprendió a todos, incluidos los humanos que aún luchaban contra ellos. Comenzaron a retirarse, no para reagruparse ni conseguir refuerzos, sino para desaparecer por completo del espacio conocido. Sus naves restantes plegaron el espacio a su alrededor y se desvanecieron en dimensiones que la ciencia humana ni siquiera podía detectar. El doctor escribe, el análisis de los datos recuperados reveló la asombrosa verdad sobre la motivación del enemigo. Los devoradores habían estado operando bajo la directiva de preservar la vida inteligente, almacenándola en formato digital perfecto. Habían viajado por la galaxia durante miles de años, recolectando especies y civilizaciones porque creían que la existencia física era temporal y defectuosa. Creían que estaban prestando un servicio al convertir la vida orgánica en una forma digital eterna, pero la respuesta caótica e impredecible de la humanidad no solo los había derrotado militarmente. Los había convencido de que su suposición fundamental era errónea. La lucha salvaje y desesperada de los humanos demostró que la libertad era más importante que la preservación. La vida estaba destinada a ser desordenada, impredecible y caótica. Los devoradores se dieron cuenta de que al almacenar civilizaciones en formato digital perfecto, en realidad habían estado destruyendo precisamente lo que hacía que la vida valiera la pena. 6 meses después de la batalla, el almirante Harrison volvió a la plataforma de observación de Luna Prime, pero esta vez no estaba solo. Representantes de docenas de especies que se creían extintas llenaban la estación espacial. Trabajaban juntas para reconstruir lo que los devoradores habían catalogado y archivado. La galaxia hablaba de nuevo, y en el centro de toda la conversación estaba una especie que se había negado a ser silenciada. Los comerciantes ceprianos habían vuelto a la actividad, y sus naves llenaban las rutas espaciales de comercio. Los guerreros mantis habían reformado sus clanes y estaban estableciendo nuevos territorios. Los eruditos andromedanos compartían su conocimiento con cualquiera que quisiera aprender. Incluso los misteriosos moradores del vacío habían emergido de dondequiera que hubieran estado, escondidos, y contactaban cautelosamente con otras especies. El coronel Murphy, quien había sido ascendido a general, se unió a Harrison en la ventana. «Señor,
El nuevo Consejo Galáctico ha solicitado formalmente que la Tierra tome la iniciativa en el establecimiento de protocolos de defensa para el futuro. La llaman la doctrina Harrison. Harrison casi sonrió al oír eso. ¿Y qué es exactamente la doctrina Harrison, general? Simple, Senor. Ante un enemigo imposible, lucha. Como los humanos. Lucha contra el caos, la creatividad y la absoluta negativa a rendirse. Lucha como si toda la galaxia dependiera de ello. Porque a veces sí. La capitana Stevens había recibido los más altos honores de una docena de especies diferentes por su papel en la batalla. Ahora comandaba una fuerza operativa conjunta que incluía naves de todas las principales civilizaciones de la galaxia. Su misión era asegurarse de que nada como los devoradores volviera a amenazar la libertad galáctica. Dorite se había convertido en el principal experto de la galaxia en conciencia digital y trabajaba para ayudar a las mentes liberadas a encontrar nuevas formas físicas. Algunos optaron por permanecer en formato digital, pero ahora tenían la libertad de elegir. Otros querían volver a la vida orgánica y trabajaban con científicos para crear nuevos cuerpos para sí mismos. Mientras Harrison observaba las estrellas, que una vez más se llenaban con las voces de las civilizaciones libres, pensó en los 12.000 miembros de la gran flota que habían comenzado toda esta aventura. No habían muerto en vano. Su sacrificio había llevado al descubrimiento de la verdadera naturaleza y, en última instancia, la liberación de innumerables especies. La galaxia ya no estaba en silencio. Viajaban libremente entre las estrellas, llevando comercio, diplomacia y conocimiento. Niños de una docena de especies diferentes jugaban juntos en estaciones espaciales. Científicos compartían descubrimientos que beneficiaban a todos. Artistas creaban obras que combinaban lo mejor de muchas culturas. Scott Harrison sabía que algún día surgirían nuevas amenazas. La galaxia era un lugar enorme y peligroso, lleno de desafíos desconocidos. Pero también sabía que las civilizaciones libres enfrentarían esos desafíos juntas. Habían aprendido que, a veces, la mejor manera de preservar la vida era vivirla plenamente y sin miedo. Las estrellas volvían a hablar, y lo hacían en el lenguaje de la libertad.